¿Qué fiesta se está celebrando hoy? Bueno, hoy se está celebrando Shavuot o Pentecostés. Un día como hoy, o un día como estos días en los que estamos, estaba el pueblo de Israel completo delante de Dios en el monte Sinaí. Estaba allí en el monte Sinaí y estaba esperando la entrega de los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y Dios entregó al pueblo, a los hombres, a toda la humanidad como patrimonio para la humanidad, la palabra de Dios. Le entregó la Torá, la Biblia, resumida en 10 mandamientos. Usted sabe que toda la ley se puede resumir en los 10 mandamientos, pero también los 10 mandamientos se pueden resumir en 2. El Señor Jesús dijo que toda la ley y los profetas se podían resumir en ama a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces toda la ley se puede resumir en estos 2 preceptos, pero fueron entregados los 10 mandamientos allí en el Sinaí. Imagine un pueblo que había salido de Egipto, había caminado por el desierto, había experimentado milagros poderosos, está frente a la montaña del Sinaí, oye la voz de Dios, ve los estruendos en la cima del monte, oye sonidos como de trompeta, ve relámpagos, y el pueblo sabe que allí está Jehová, y Moisés sube a Jehová al monte y baja con los mandamientos de Dios. Usted sabe toda la historia, pero bueno, conmemoramos hoy, o se conmemora en estos días, la entrega de la palabra de Dios para la humanidad. La palabra de Dios que ha sido de gran influencia, toda la influencia que ha traído la palabra de Dios a la humanidad. De hecho, las legislaciones de los países que se respetan, que tienen justicia y democracia, son basadas en los 10 mandamientos de Moisés. Ha sido una influencia tan poderosa, pero lo más importante es que la palabra de Dios es tecnología del siglo venidero. Hoy el hombre está buscando como ser eterno. Sí vio las noticias como el hombre está buscando inyecciones para lograr eternidad, para retrasar la vejez, para evitar la oxidación de las células y así que el hombre pueda durar, si no eternamente, lo más posible, tener mucha longevidad. Pues la palabra de Dios tiene la tecnología para que el ser humano pueda llegar a ser eterno, para que el ser humano tenga un cuerpo glorificado y para que el ser humano llegue a ser eterno. Disculpe que lo diga de esta forma, pero en palabras técnicas para la ciencia sería así. Pero la realidad es que por amor a nosotros, a las almas, Dios dio a su Hijo amado para morir por nosotros en la cruz del Calvario, y todo aquel que cree en la muerte de Jesús tiene el perdón de sus pecados. Todo aquel que cree en la muerte del Señor Jesucristo tiene perdón y tiene vida eterna, y en su tiempo Dios resucitará a todos los seres humanos, pero primero resucitará a su pueblo y en el arrebatamiento lo llevará para estar con él en la eternidad. Y tendremos un cuerpo como el de Jesús, como Jesús cuando resucitó, que era un cuerpo glorificado, que desaparecía de un lugar y aparecía en otro, que la fuerza de gravedad no podía con él, que a pesar de que hacía cosas normales como un cuerpo común y corriente, como comer o conversar con personas o dejarse tocar, también traspasaba la materia, brillaba, era un cuerpo glorificado. Y esa tecnología, esa bendición nos llegó a través de la palabra de Dios que fue dada a Moisés en tablas de piedra, pero después para nosotros se hizo carne, habitó entre nosotros y dijo: yo soy el pan de vida, yo soy aquel maná que vino sobre ustedes en el desierto. Entonces Jesús, nuestro Rey, es la palabra de Dios. Hoy se conmemora el día de Pentecostés, se conmemora el día en que el pueblo de Dios recibía la palabra de Dios allí en el monte Sinaí. Pero hay una bendición bonita. Estamos hablando de lo conmemorativo, lo que nos recuerda esta fiesta de Pentecostés. Pero la fiesta de Pentecostés tiene otras verdades guardadas para nosotros. Allí en el monte Sinaí, Dios le habló a su pueblo. Por eso dice en Deuteronomio 4:13, Dios les habló de en medio del fuego, y ustedes estaban oyendo el sonido de la palabra, pero no estaban viendo forma alguna, solo un sonido. Y él les dijo de su pacto, ordenándoles cumplir 10 mandamientos, y él los grabó en tablas de piedra, como le dije, Deuteronomio 4:12 y 13.
Entonces Dios les habló allí y eso que pasó en el monte Sinaí, nosotros lo estamos conmemorando con esta fiesta. Pero esa fiesta no es solo conmemorativa, sino también es simbólica y profética. ¿Qué tiene de simbólico esta fiesta de Pentecostés? Bueno, que así como fue dada la palabra de Dios en tablas de piedra, la palabra fue dada a nosotros a través del Mesías, del Cristo, del Mashiach, de Jesús, de Yeshua, porque Dios mismo se hizo carne, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y nos trajo la bendición de la verdadera o clara revelación de la palabra de Dios. Entonces, Jesús fue dado a nosotros, así como la palabra de Dios fue dada en tablas de piedra allá en el Sinaí, y eso es lo conmemorativo. Lo simbólico es que esa palabra que fue dada al pueblo a través de Moisés en tablas de piedra, así como ese pan, ese maná fue dado en el desierto al pueblo de Israel, a nosotros nos fue dada la palabra de Dios hecha carne en Jesús, como dice la Biblia, como dice el nuevo pacto. Y tiene de profético que esa palabra nos da vida eterna. Entonces yo les voy a decir más o menos qué hace el pueblo judío en conmemoración a esta fiesta. Se queda despierto toda la noche estudiando Torá. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el pueblo de Dios allá en el Sinaí se pasó toda la noche esperando que amaneciera para que le fuera dada la palabra de Dios en tablas de piedra. Ellos dicen que así como el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel en aquel entonces se quedó despierto toda la noche esperando la Torá, la palabra grabada en tablas de piedra, así ellos no duermen, quedan la noche completa estudiando los 613 mandamientos que están en la palabra de Dios. Hay una confusión en nosotros los creyentes. Nosotros creemos que los 613 mandamientos fueron añadiduras de los judíos a la ley. No, lo que fueron añadiduras fueron las halajá, los mandamientos de hombre, las regulaciones que ellos añadieron para poder aplicar la palabra de Dios a todo suceso de la vida cotidiana, a toda forma práctica de aplicar la palabra de Dios en la vida diaria. Los 613 mandamientos ellos los sacaron de la palabra. Ellos leyeron la Biblia, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, y cada vez que encontraban un mandamiento, lo contaban. Cualquiera de no comerás esto, no comerás lo otro, harás esto y lo otro. Y cada vez que Dios mandaba hacer algo o comandaba hacer algo, ellos lo anotaban como uno de los mandamientos y de ahí sacaron los 613 mandamientos. A estos 613 mandamientos, ellos les hicieron esas regulaciones que les acabo de decir. Entonces ellos se quedan la noche entera leyendo esos 613 mandamientos, ya que ellos dicen que la Torá, la Biblia, es el camino de la perfección. Al otro día, en el servicio de la sinagoga, ellos leen el libro de Ruth. Ellos dicen que Ruth fue una mujer que no era del pueblo judío, pero sin embargo, por su amor a la Torá, por su amor a las escrituras, cuando yo digo Torá, estoy hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces, ellos dicen que por su amor a la Torá, Ruth se convirtió y vivió para el todopoderoso Dios. Y también ellos dicen que el rey David, aseguran ellos, que nació en Shavuot y que murió en Shavuot. Pues eso nosotros no lo podemos corroborar, estoy explicándoles lo que creen ellos. Ellos adornan sus sinagogas con flores y plantas. Ellos adornan, porque dicen ellos que en el monte Sinaí, cuando Jehová se apareció, cuando Jehová puso su presencia en el monte Sinaí, todo el monte Sinaí floreció. Todos ellos fueron sanados y el monte Sinaí floreció. Entonces, ellos después hacen un banquete donde comen lácteos, todo tipo de lácteos, y después hacen otro banquete donde comen todo tipo de carne. Comen todo tipo de lácteos atendiendo a Cantares 4:11, donde se refiere al dulce sabor nutritivo de la Biblia, de la palabra, de la Torá, donde dice Cantares 4:11, la dulzura de la Torá mana de tus labios, como miel y leche yace bajo tu lengua. Entonces, ellos comen cenas separadas de carne y leche y hacen un peregrinar desde donde quiera que están hacia el muro de las lamentaciones, porque ya esto no está en la Biblia, es una costumbre que ellos tienen. Y ellos, recuerda que la guerra de los 6 días concluyó en el 1967 y ellos tuvieron una victoria y Israel había recuperado el muro occidental
y por primera vez en 19 años el pueblo judío tenía acceso a esa área que rodea el monte del templo, el sitio más sagrado para el judaísmo, y entonces ahí se abrió el muro occidental para los visitantes, y ese día fueron más de 200.000 judíos al pie del muro del templo. Fue porque como en Shavuot los buses y los carros no se les es permitido transitar, fueron a pie. Entonces, en conmemoración a eso, ellos hacen una peregrinación, una caminata hasta ese lugar, hasta el muro del templo. Bueno, eso es lo que hacen ellos en honor a la fiesta de Shavuot. Este es un evento que no tiene precedente. La fiesta de Shavuot es una de las fiestas más importantes de la historia de la humanidad porque se conmemora cuando Dios dio la palabra a los hombres. Mire que para cumplirse lo que dice el profeta Daniel, que el anticristo va a cambiar los tiempos y la ley, y esa palabra tiempos quiere decir fiestas o festividades de Jehová, Daniel 7:25. Entonces, traduciendo ese versículo sería que el anticristo o el sistema mundano, el sistema político religioso que se va a implantar en el mundo, va a cambiar las festividades bíblicas y la Torá o la ley para ponerlas propias. Entonces, esta palabra no es que va a tener un cumplimiento futuro, es que ya se cumplió, porque desde hace mucho tiempo ningún pueblo celebra o conoce las fiestas bíblicas de Levítico 23, o muy pocos pueblos hasta ahora están retomando el conocimiento de estas fiestas, pero sí celebran las fiestas que puso el sistema del anticristo, el sistema político religioso del mundo. Político porque son los gobiernos los que instauran una fecha, y religioso porque son impulsados por el Vaticano o por el mundo católico. Entonces es un sistema político religioso que gobierna el mundo imponiendo una cultura de fiestas paganas. Y usted sabe que hay mucho dinero y mucha pompa y mucha fuerza se le da a las fiestas paganas. Se invierte mucho en hacer valer estas fiestas paganas, y usted sabe que por todo lo alto se celebra Día de las Madres, que realmente es a María, Día del Amor y la Amistad, Cupido y todo tipo de mitologías, fiesta de fin de año, a Jano, el dios bifronte de los comienzos y los finales de los ciclos, y así Halloween, a los espíritus, las brujas y los demonios, Navidad, a Odín, el dios escandinavo del fuego, y así todas las fiestas paganas que ellos instauraron. Las iglesias del mundo las siguen. Y entonces, para colmo, a aquellos que queremos conocer de las fiestas bíblicas, se nos tilda de religiosos, de legalistas religiosos. Aquellos que no queremos celebrar las fiestas paganas, se nos dice legalistas religiosos. Aquellos que queremos celebrar o conocer las fiestas bíblicas, también se nos tilda de legalistas y religiosos, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y tienen a lo dulce por amargo. Isaías 5, 20, 25. Y mayor condenación va a haber para ellos. Mire la importancia de la fiesta de Shavuot. Mire la importancia de estas fiestas entre las 4 primeras fiestas. ¿Recuerda cuáles fueron las 4 primeras fiestas de primavera que ya el Señor Jesús o Yeshua cumplió? Las fiestas de primavera se pueden enumerar, si les recuerda: Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés. ¿Se acuerdan? Estas son las fiestas de primavera que ya cumplió el Señor Jesús, que el Señor Jesucristo cumplió, nuestro Mesías, nuestro Mashiach cumplió, y por lo tanto estas fiestas son conmemorativas, ¿sí? El segundo grupo de fiestas en el año, o fiestas de otoño, que son trompeta, día de expiación y cabañas, son fiestas que tienen un alcance profético porque todavía no se han cumplido. Aunque son simbólicas, también tienen una parte conmemorativa. Estas fiestas no se han cumplido. Bueno, dentro de estas 4 primeras fiestas o fiestas de primavera, Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés, tenemos la fiesta de Pentecostés a una distancia o a un tiempo estimado, o a un tiempo de 50 días después de la primera fiesta de primavera, que es Pascua. Pero la importancia de esta fiesta es que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto con grandes milagros, lo llevó a través del desierto y lo puso frente al monte Sinaí, estaba llevándolo allí porque quería hacer un pacto matrimonial con su pueblo. El pueblo es la novia de Dios, la iglesia es la esposa del Cordero, ¿sí o no? ¿Qué se va a celebrar en el cielo? ¿Qué se va a celebrar mientras el mundo esté
en tribulación y gran tribulación, según lo que creemos nosotros. En el cielo se van a celebrar las bodas ¿de quién? Se van a celebrar las bodas del Cordero. Entonces sigue siendo la misma historia, sigue siendo la secuencia del mismo panorama. Es decir, Jesús, el Mesías, el Mashiach, Dios hecho carne, va a casarse con su pueblo como Dios, va a ser el esposo de su pueblo. Pues esta historia empieza en el Sinaí, con Shavuot, con la fiesta de Pentecostés. Allá en Shavuot, en el Sinaí, en Pentecostés, Dios citó a su pueblo para casarse con él. Y el contrato matrimonial, o ketubá, eran los 10 mandamientos. Ese era el contrato matrimonial. Pues como cuando una pareja se va a casar, tiene un tiempo de noviazgo para saber qué puede y qué no puede hacer. Es como una especie de contrato. Bueno, en Apocalipsis 22:17 explica que el pueblo de Dios es su esposa. Dice allí, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga dice, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ese era el contrato matrimonial de Dios con su pueblo, pero recuerden que el pueblo de Dios fue infiel. El pueblo de Dios fue infiel porque Moisés solo pasó 40 días. Después de haber hecho Dios tantos milagros para su pueblo, en solo 40 días que estuvieron solos y que subió Moisés al Sinaí a buscar las tablas de la ley, el pueblo adulteró y se puso a adorar el becerro de oro. Se fue a la idolatría. Entonces, como pasó esto, Dios dio sus mandamientos como contrato matrimonial. Son las condiciones que les pone el novio a la novia, a la futura esposa, para entablar una relación, en este caso con su pueblo. Y estas condiciones tienen que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios está resumido en los 10 mandamientos. Si usted, como dije, se va a casar, siempre ese tiempo de noviazgo es para conocer el carácter, para ver si puede haber empatía en los muchos años de matrimonio. Y entonces Dios puso estas condiciones. Y la primera era la idolatría. No había llegado Moisés con los mandamientos y ya el pueblo estaba adorando ídolos. Mire lo que dice Dios en Éxodo 25, que habla de los mandamientos. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos, o sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pero recuerde que el pueblo cometió adulterio con el becerro de oro y Dios rompió el contrato matrimonial. O Moisés rompió el contrato matrimonial. Moisés rompió las tablas de piedra. La advertencia era, y no tendrás dioses porque yo soy celoso. Esto que pasó con Dios y su pueblo se parece como al hombre que se va a casar con la mujer y ahí mismo vestida de novia, antes de salir para casarse, la encuentra con otra persona, con otro hombre. Entonces Dios se lo dijo. Dios se lo dijo que había sido una esposa infiel a través de los profetas, de Jeremías, de Oseas. Le dijo que había sido una esposa infiel. Pero entonces Dios no desecha a su esposa, Dios no desecha a su pueblo a pesar de que le haya sido infiel. Dios le da una nueva oportunidad. Dios le da un nuevo pacto y Dios le dice a través del profeta Jeremías que como ellos invalidaron siendo infiel ese pacto, que como ellos como pueblo, como esposa, dañó ese pacto, hicieron romper el contrato matrimonial, él les iba a hacer un pacto a futuro donde se iba a tener un casamiento eterno y perpetuo con ellos. Entonces yo le voy a leer el versículo. Ahí en Jeremías 31:33 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres aquel día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí ve que aquí lo explica bien? Dice Dios que Él los tomó de Egipto y los sacó de Egipto para hacer un pacto con ellos. Pero mira lo que dice. No como el pacto que hice con sus padres aquel día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y en el 31:33 dice,
pero en este pacto, Jeremías 31:33, pero en este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, ¿sí oyó eso? Que está profetizando Dios, que está diciendo a través del profeta que va a ser un nuevo ¿qué? ¿Y de cuál pacto está hablando en ese contexto? No está hablando del pacto matrimonial que él como esposo tuvo que invalidar porque ellos dañaron el pacto. Dice, lo voy a repetir, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Dios está diciendo que aunque Moisés el testigo rompió la ketubá, el contrato matrimonial, el documento, sí, que hasta hoy en las bodas hebreas se entrega, se hace un contrato matrimonial, entonces Dios iba a hacer un nuevo pacto para ellos. Y ese pacto, ¿cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió ese pacto que Dios iba a hacer con ellos? Ese pacto donde en vez de escribir la palabra en tablas de piedra, las iba a escribir en la mente y en el corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan dónde se cumplió? En el aposento alto. Se cumplió allí en el aposento alto. Mire, el pacto se sella con sangre. Bueno, en estos días, aunque me digan que soy arcaico, caduco, que estoy pasado de moda, los pactos matrimoniales se sellan con sangre. Y ahí la virginidad de la mujer. Pero como el pueblo de Dios en el Sinaí fue infiel, ya no tenía sangre para derramar. Por eso en este nuevo pacto, el que iba a derramar la sangre era el novio. Por eso dice en Marcos 14:24, y les dijo, hablando de Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Hablando de aquel pacto que fue invalidado porque la esposa fue infiel y ya no tenía sangre para derramar en un pacto. Entonces en este nuevo pacto, el novio, Jesús, Dios, es el que iba a derramar el pacto. Y como dicen los hermanos, ¿cuándo se cumplió ese pacto? Pues precisamente no por casualidad, sino por cumplimiento profético en la fiesta de Pentecostés o Shavuot, allí en el aposento alto. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y allí en Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo mismo que pasó en el Sinaí. ¿Se acuerdan? Allá en el Sinaí hubo estruendos, hubo relámpagos, hubo vientos, hubo sonido. Aquí pasó en un nivel más discreto, un nivel más íntimo. Como se dice cuando hacen una boda para poquitas personas, en un nivel más privado. A un nivel más privado se celebró este contrato matrimonial y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo mismo que pasó en el Sinaí, en la entrega de la Torá, pero ahora a través del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para cumplirse Jeremías 31:33, y en Hechos 2:3 dice, y se le aparecieron lenguas de fuego, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y ahora iba a ser la palabra de Dios grabada en sus corazones. Todo lo que dañó el pueblo con su infidelidad en el Sinaí, por lo cual se rompió aquel primer pacto, ahora iba a ser restaurado en el Pentecostés que se narra en el libro de Hechos. Por eso es que nosotros tenemos un libro que se llama Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Y ahora usted puede ir uniendo detalles, ahora usted puede ir uniendo todos estos detalles. Bueno, entonces todo concuerda con el Sinaí en términos de restauración. Dice que en el Sinaí, cuando adoraron el becerro de oro, murieron 3,000. Dice allí que en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, que Pedro predicó, ese día se convirtieron como 3,000 personas y pasaron de muerte a vida. Éxodo 32:28 y Hechos 2:41. Y fue dada la palabra de Dios, la Torá, a toda la humanidad. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Es decir, que la palabra no es de uso particular de un pueblo, sino es de uso general, y lo dice la misma palabra de Dios, la misma Torá, la misma Biblia. Y en Hechos 2:40 dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba y diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Bueno, entonces, así como aquel día recibieron la palabra tallada en tablas de piedra, hoy nosotros podemos recibir la Torá, la Biblia, la palabra de Dios tallada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues solo quería que no pasáramos por alto esta época de Pentecostés. Ese sistema político religioso, el anticristo, puede ser un hombre, sí. ¿Se acuerda que lo compartimos en la enseñanza pasada? Pero es más bien un sistema político religioso económico. El chip, la marca puede ser un chip o un tatuaje, ya sea tecnológico o literal. Pero realmente la marca va a ser que Satanás va a marcar a sus escogidos en la mano y en la frente, porque va a marcar la forma de pensar y la forma de actuar de aquellas personas que son escogidos por Satanás para perdición, o que son convencidos por Satanás para perdición. Pero Dios, dice la Biblia, que va a marcar en la frente y en la mano derecha a sus escogidos. Y sabe que Dios no va a hacer un tatuaje, que va a hacer Dios marcar su pueblo con una manera de pensar y con una manera de actuar. Una marca en la frente y en la mano derecha. Los pueblos se van a reconocer por eso, por su forma de pensar y por su forma de actuar. Como les digo, si usted ve una jovencita con los labios pintados de negro y las uñas de negro y el pelo que le cae sobre el ojo, estilo emo, y collares parecido a los de los pitbull, con tatuajes y perforaciones por toda parte, usted dice, ¿metalero? ¿Es metalera? ¿O es metalero? Si usted ve una persona que anda con una falda larga, con el pelo suelto, sin pintar y sin aretes, ¿sabe de qué iglesia pertenece? ¿Sabe de qué iglesia es? Y así, cuando usted ve personas con overol azul, dice de la petrolera, esos ganan buena plata. Usted conoce a las personas por su cultura o su forma de vestir. Entonces, la cultura influye en la vida de las personas. Entonces, la cultura es la marca en la mano derecha y en la frente. Por eso el pueblo de Dios debe tener una cultura diferente a la del mundo.